Hola Pablo, buenas noches. Buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Algunos mensajes reveladores de esta discusión que se está dando sobre la violencia de género, que no termina solo en la discusión sobre los femicidios, sino sobre aquellos antecedentes que van anticipándonos lo que implica la violencia desde el noviazgo, en cualquier tipo de relación, de vínculo, a veces laboral, a veces social, que incluso excede lo que sucede en el mero marco del hogar. Cómo hemos podido socializar una discusión que antes aparecía reducida a lo que generaba ese fin último, dramático, lamentable, que era la muerte de la mujer. Ahora nos ponemos en debate sobre cada uno de los precedentes que nos implican alertar, advertir estas circunstancias. Ayer se aprobó en la unicameral algo que solicitaban las organizaciones del colectivo Ni Una Menos, que tenía que ver con la adhesión a la Ley Nacional de Violencia de Género, que complementa lo que está aquí en la provincia. ¿Cuál era el eje fundamental? Primero, que la ley provincial fundamenta sus principios sobre todo en la violencia en el hogar. La ley nacional es más abarcativa en este sentido, pero sobre todo porque lo que se requieren son recursos. Hablamos mucho de normas, de la necesidad de denunciar, de expresar este flagelo, pero si no están los recursos para combatir la situación, para prevenir esta alarmante generación de violencia, nos quedamos a mitad de camino. La adhesión a la ley nacional implica que el gobierno nacional va a tener que enviar esos fondos para articular estas políticas. ¿Fundamentalmente en qué? Bueno, en el desarrollo de acciones, en las campañas, en la prevención, en las acciones de carácter interinstitucional, es decir, que no todo se reduzca al Estado, y también en la eliminación de los patrones culturales que terminan avalando en muchos casos acciones machistas que terminan generando la violencia de género. Hoy hubo otro dato que también es alentador a través del Tribunal Superior de Justicia. Antes, cuando la mujer hacía la denuncia y se planteaba la restricción, el fiscal o el juez tenía que alertar a la policía iba hasta el lugar y finalmente se expulsaba al violento. Ahora, todo esto se va a dar en un proceso digital que acorta sustancialmente los tiempos. Inmediatamente la policía va a tener la notificación del fiscal y el agresor ya no va a poder acercarse al violento. Son pequeños pasos, pero que permiten no solo plantear una discusión, sino generar acciones concretas. Hablamos con el ex ministro de Desarrollo Social, actual legislador Daniel Pacerini, quien avaló lo aprobado en la unicameral, pero señaló que en Córdoba al menos no se necesita una emergencia contra la violencia de género. Fundamentalmente Córdoba desde el año 2006 ya tenía una ley provincial que fue anterior a la ley nacional, realmente con un desarrollo importante, con una evolución importante. Surgió la iniciativa de convocar a un consejo consultivo de expertos en derechos humanos, gente que ha participado en el Tribunal Superior de Justicia, y obviamente después de muchos años donde las autoridades nacionales no brindaban ningún recurso, no había posibilidades de gestionar ningún recurso, bueno, ahora están dadas las condiciones para que Córdoba adhiera a esa ley nacional. Córdoba tiene una asignación presupuestaria muy importante a todo lo que es la violencia de género. El ministro de Justicia de la Nación, el doctor Pablo Garabano, estuvo en Córdoba el 8 de marzo, comprometió, y creo que ese fue un fundamento importante para la adhesión a la ley, que la Nación ahora iba a girar fondos, iba a girar recursos para respaldar todas las políticas que ya se hacen. Bien, también que se genere la emergencia en virtud de lo que han sido los casos, la conmoción que provocan socialmente, y sobre todo para que la justicia y el Estado tengan más rápidamente los recursos en lo que es materia preventiva. ¿Es necesaria una emergencia en este sentido? No, ¿y por qué no? Porque los fundamentos de quienes plantean la emergencia, que paradójicamente ayer votaron en contra de la adhesión a la ley, tienen que ver con la implementación de medidas extraordinarias que en Córdoba ya se están implementando. Por ejemplo, el botón antipánico, las asignaciones de ayuda económica por 2 años para las mujeres que son víctimas de la violencia y además de la restricción de distancia requieren tener una independencia económica. En Córdoba ya se les brinda una ayuda económica, en Córdoba ya se le brinda una obra social al conjunto de víctimas de violencia para que tengan asistencia terapéutica, en Córdoba ya se les brinda una ayuda para el alquiler, es más, en Córdoba ya
hemos entregado 40 viviendas a víctimas de violencia. Es decir, los fundamentos de las acciones que plantean con la emergencia en Córdoba ya son una realidad. Uno de los planteos que también se dan entre las organizaciones que impulsan Ni Una Menos es qué sucede con la contención de los hijos de las víctimas fatales, cómo el Estado logra asistir a las familias una vez que se produce el femicidio. ¿Hay efectivamente programas y contenciones para los hijos de las víctimas? Estos niños tienen su madre fallecida y generalmente su padre preso. En este sentido, los programas de protección hoy son extensivos a los niños, es decir, se les brinda la obra social, se les brinda la ayuda económica y sobre todo la contención de un Estado presente. Es muy posible que la convocatoria de mañana sea masiva como lo han sido las últimas marchas Ni Una Menos. Lo que deberemos también replantearnos en cada proceso, en cada intervalo entre una y una marcha, cuánto ha cambiado efectivamente en las políticas, cuánto hemos mejorado en la contención de las mujeres y en contrarrestar este flagelo que se ha convertido en un mal endémico.